Seguimos, programa en vivo. Estamos muy pegados, no estamos muy pegados. Ahí el director. Si la gente supiera lo que se habla fuera del aire, ¿no? Es lo mejor, es lo mejor, la parte más jugosa. Claro, totalmente. Yo le puedo contar a la gente lo que estábamos hablando. Por supuesto. Estábamos hablando de algo serio, estábamos hablando del régimen y estábamos hablando de qué contradicción o qué absurdo pensar el régimen como promoción sin el desarrollo. Sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, Río Grande no tiene puerto y que en lugar de comprar una mina hubiese sido lógico con el fideicomiso financiar un puerto. Piense usted cuánto tiene de costo logístico, sobre todo la industria en Río Grande, cuánto se ahorraría con el puerto articulando de manera razonable junto con el puerto de Ushuaia. Los costos se han ido al diálogo acá y los mismos industriales lo dicen, es decir, se está tirando demasiado de la red. Porque en realidad, ¿sabe cuál es el problema de fondo? Que hay incomprensión sobre qué significa el régimen para la vida de la gente. Hablábamos fuera del aire. Eso, justamente. El tema de que no es un número económico, es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Cuando discutíamos este tema con la gente del Movimiento Popular Fueguino, con la gente de la Unión Cívica Radical, sobre todo con Federico Ciurano, obviamente con Rubén, que es parte de nuestro bloque y de nuestro equipo, y con dirigentes del peronismo, con dirigentes sindicales. Cuando discutíamos este tema para poner en marcha lo del acta, lo más raro, para ponerle un calificativo sin irnos a un extremo feo, desagradable para la gente, es que nos encontramos con que no hay una decisión estratégica o una planificación estratégica de decir, bueno, a ver, con este régimen, además de la rentabilidad empresaria, vamos por tales objetivos. El acta de hoy, el acta de Río Grande, como la llamamos nosotros, es en realidad el decir, vamos por un régimen permanente y vamos por objetivos. Vayamos por que la universidad tenga un polo científico financiado y con becarios. Vayamos por el puerto. Vayamos por la integración en la cadena de valor de producción local. Pero también vayamos por la responsabilidad social empresaria, para que haya mejora en el sistema educativo. Vayamos por las cosas que le cambian la vida a la gente, que tienen que ver con cambio en las condiciones de vida. Eso debe ser el régimen. El régimen debe ser el cambio en la forma de vida y en las condiciones de vida, teniendo en cuenta, como decíamos al principio, la importancia geopolítica de la isla y también teniendo en cuenta las condiciones desfavorables en las que le toca vivir al isleño desde el punto de vista del transporte, desde el punto de vista del acceso a los bienes, desde el punto de vista hasta de las cuestiones más elementales, como poder circular dentro de su país teniendo que cruzar otro país. Porque hasta que no se resuelva el tema con Chile, hay argentinos que para ir de un lugar al otro de la Argentina tienen que cruzar Chile. Parece un absurdo, y eso no se entiende desde Buenos Aires. Eso hay que venir, hay que verlo, hay que palparlo. Por eso es muy lindo hablar desde una oficina y autorizar o no una de DEJAI. Hoy veíamos en una textil, 40% de la capacidad instalada produciendo. Y le preguntaba, ¿por qué estás al 40%? Y me dice, y primero, porque el mercado se cayó. Segundo, porque no me autorizan las telas. Tercero, porque con el stock que tengo trabajo para los próximos 90 días para mi gente. Entonces tengo que ir graduando para darle perspectiva de trabajo a mi gente. Entonces, me parece que hay que pensar a largo plazo. Y ese es el país distinto que tenemos que construir. No un país que piense en el hoy, en el mañana. No un país que piense en la coyuntura. Que tenga reacción en la coyuntura para los problemas de coyuntura, pero que tenga mirada a largo plazo. Es el país que le vamos a dejar a nuestros hijos, en definitiva. ¿Qué país le dejamos a nuestros hijos? ¿Un país mejor o un país peor? Porque digo, yo cuando elijo hacer lo que hago, pienso todo el tiempo que algún día quiero que mi hijo me diga, papá, estoy orgulloso de lo que hiciste, como algún día me tocó vivirlo y sentirlo en la piel, cuando como intendente de mi ciudad había inaugurado un camino que en realidad lo que hacía era achicar el camino en el que él iba al colegio, ¿no? Pero no era por eso, sino porque era estratégicamente la unión de dos zonas. Ahora, yo quiero que de grande me diga lo mismo, yo quiero que diga, bueno, mi viejo hizo cosas por mi país que cambiaron para bien mi país. Y no que cambiaron el auto o la casa. ¿Sabe cuándo la gente va a volver a creer en este país? El día que tengamos una ley de extinción de dominio como la que hemos planteado, que permita que le saquemos por corrupción o por narcotráfico los aviones, los barcos, las casas, a los que adquieren de manera ilegítima los bienes, los rematemos y los transformemos en escuelas, en jardines, en puentes, en caminos.
Ese día la gente va a volver a creer. El día que se cumplan las promesas. El día que... Sí, porque pero, ahí ¿sabes? la gente va a recuperar... Una cosa? Ahí hay un tema que es lo que vos prometés y lo que vos firmás. Yo lo que digo es, nosotros no estamos diciendo, en el 2015 y un día, dentro de 527 días, va a haber ley de extinción de dominio. La presentamos hoy. Digo, la pueden votar mañana. No esperemos un año y medio. ¿Los delitos de corrupción deben ser imprescriptibles? Claro, imprescriptibles. Te tienen que perseguir por chorear plata de la gente, te tienen que perseguir hasta el día que te mueras. Porque la gente elige a un administrador, no te regala el poder. Tiene que ser imprescriptible. Y hay que aumentar las penas porque hoy no hay miedo a ir preso. El día que haya aumento de las penas y el que es funcionario tenga miedo de ir preso, va a pensarlo 2 veces antes de sacarle plata a la gente. Si encima es imprescriptible y sabe que más tarde o más temprano lo van a poder perseguir, peor aún. Aparte son muy pocos los que van presos, digo, hay una situación además, de impunidad muy importante, ¿no? A ver, nosotros tenemos 2 grandes problemas que en el fondo discutimos hoy o afloraron hoy. Seguridad y narcotráfico y corrupción son parte de una misma sociedad que lo que exige es juicio y castigo. Así como en algún momento eligió juicio y castigo para aquellos que usaron el aparato del Estado para reprimir, para castigar, para condenar. Y bienvenido que gracias a Dios en la Argentina pasó eso. Hoy también tiene que haber juicio y castigo para los que cometen delitos en nombre del poder de la política o desde vivir al margen de la ley. ¿Tiene que haber una CONADEP de la corrupción? Mira, a mí no me gustan los nombres rimbombantes. Claro, a mí no me gustan los nombres rimbombantes y mucho menos de algo tan valioso, tan importante para la democracia argentina en términos de los cimientos que clavó como ha sido la CONADEP. La CONADEP me parece que generó un cambio de paradigma, le dio un cimiento muy fuerte a la democracia argentina. Fue el pilar más importante para que pudiéramos avanzar en el juicio y en el castigo a los que usaron el Estado para perseguir pibes de una generación anterior a la nuestra que no pudo ver y verse con vida en la democracia. Para eso se necesita construir un espacio político. El Frente Renovador, que ha generado mucho rum rum porque hay muchos radicales que lo conforman y el radicalismo, bueno, por supuesto, los que están en sus propias filas no están muy de acuerdo. Digo, radicales, peronistas, en el caso de partidos provinciales como en Tierra del Fuego, el Movimiento Popular Fueguino. ¿Qué límite tiene este crecimiento del Frente Renovador en cuanto a la cuestión ideológica, a la conformación del espacio político? A ver, yo creo que la Argentina necesita salir de la contradicción de izquierdas o derechas y pararse en el centro de la política, y ese es nuestro lugar desde el punto de vista ideológico. Desde el punto de vista político creo que hay que abandonar la vieja contradicción del pasado de pelea industriales versus trabajadores, interior versus la ciudad, campos versus industria, para pasar a tener un proyecto de país y de desarrollo. ¿A dónde nos llevaron las peleas? ¿A dónde nos llevaron las divisiones? A ningún lado. Nos llevaron al fracaso, fracaso tras fracaso, sectarismo, división. ¿Por qué no pensamos que radicales, peronistas, como les puse hoy a los del Mopov, me dijeron, y entre nosotros nos llamamos mopochos? Y le digo, no, pero mopochos suena feo, me gusta más mopofianos. Y lo dije en el discurso y medio de los mopofistas, los mopofianos, y quedó ahí, digamos, y al final de la firma del acta se reían. Pero digo, independientes, radicales, peronistas, gente, digamos, con participación en el Mopov, me parece que tienen que encontrar un lugar donde pueda discutir el futuro y donde pueda construir el futuro. Esa es la condición, claro, más allá de lo ideológico. Límite moral y centro político. Me parece que esa es la condición. La condición es pensar en el futuro. Todo aquel que venga con las peleas del pasado a cuesta, no estamos dispuestos a tolerarlo, porque en realidad la Argentina dividida no tiene destino. Nosotros necesitamos una Argentina unida con 20 ideas fuerza. Vamos por la educación, entendiendo que tenemos que recuperar un lugar en la región. Pensemos que la educación en el nivel inicial tiene que incorporar las nuevas tecnologías. Vamos por la salud, porque hoy vemos que tenemos apilados niveles 1, 2 y 3 en algunos lugares y otros lugares de la Argentina que están devastados en términos de capacidad de atención. Digo, pongámonos paradigmas del Estado al servicio de la gente. Mire,
Y quiero felicitarla porque estamos en un canal de la provincia y la gobernadora, digamos, respeta la pluralidad y así como puedo tener críticas a su gestión, quiero reconocerlo y reconocerlo públicamente porque me parece que corresponde. Pero ¿sabe qué? Acá hay que dejar de creer que es el gobierno el Estado. El Estado presente es el que garantiza la educación, es el que garantiza la salud, es el que garantiza la seguridad, es el que garantiza el acceso a la justicia y es el que garantiza la posibilidad del desarrollo y la promoción. Lo otro, los carteles, la publicidad, el uso de la propaganda, eso es el gobierno presente, pero es el Estado ausente. Porque si yo tengo buena publicidad pero no puedo conseguir una curita en un centro de salud, tengo un Estado ausente. Si yo tengo a un gobernante que me habla por la tele todos los días, pero no puedo acceder a justicia, o me roban en la esquina, o a mi hijo le venden droga a la vuelta del colegio, tengo un Estado ausente. ¿Cuál es su diagnóstico sobre Tierra del Fuego, hablando de todos estos temas, hablando de salud, hablando de, me imagino, digamos, términos generales y hasta donde conoce ya como candidato, ¿no? Como diputado. Primero, no, como diputado. Yo vine como diputado a trabajar y a firmar un acta compromiso, que me parece que es más importante, y escuchar a los sectores de la industria, del mundo del trabajo, del turismo, a visitar el puerto. Creo que son cosas más importantes que una candidatura. Las candidaturas son irrelevantes. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo la gente siente que la política termina ocupándose de su propia resolución de problemas, que es ver quién es quién ocupa un lugar. La gente sabe lo que siente, que están todos viendo a ver cómo se reparten la torta. Y que la gente mira de afuera y ve que pasan los días, las semanas, los años y nadie le arregla sus problemas. Entonces lo que digo es, no pongamos el carro delante del caballo. Yo, por ejemplo, con Federico Ciurano, que se llevaba mal con Rubén, o con Garramuño, que es senador y que es de otro partido, o con los chicos del Movimiento Popular Fueguino, tanto con Loli como con el presidente del partido. La verdad es que, o con los concejales de Ushuaia, de Tolwyn y de Río Grande, con los que me he reunido a lo largo de estos meses. Pregúntenles a ellos. Hablamos del puerto, hablamos de la industria textil, hablamos de la falta de trabajo de la gente, hablamos del tema vivienda, de las obras de infraestructura que se prometen y no llegan. Hablamos de esas cosas. Massa, ¿qué lo diferencia hoy del modelo kirchnerista? Porque convengamos, hoy el país está sumergido en una gran interna del justicialismo. La mayoría de los candidatos son justicialistas. Yo creo que no. Yo creo que la mayor diferencia que nosotros hoy tenemos es primero el profesionalismo de nuestro equipo económico. Frente a improvisación tras improvisación, nosotros, Labaña, Redrado, Delgado, Peirano, Piñanelli, todos economistas con una solvencia, pero además con capacidad demostrada, ninguno con causa de corrupción, digo, para ponerlo en términos de valor. Es que es interesante que la gente sepa también, ¿no? ¿Cuál es? Y mi pregunta es, ¿y quiénes son los demás, los equipos de los demás? Porque acá hace falta equipo, no existen los salvadores individuales. Bueno, las encuestas está Scioli ahí, junto con Massa, digo, eso no se puede desconocer, es un dato de la realidad. No, pero yo me refiero a los equipos para gobernar, porque una cosa es la propaganda y otra cosa es después los equipos para gobernar. Yo, digamos, aspiro a vivir en un país donde, por ejemplo, el superávit fiscal sea un valor. Yo entregué un municipio después de 6 años con 7 veces más recursos que los que lo recibí, con superávit fiscal y con dinero a plazo fijo, después de haber hecho obras que ni en 20 años se habían hecho. ¿Y sabe qué? A mí me preocupa cuando veo por ahí gobernantes que tienen niveles de déficit horrorosos en sus administraciones y se proponen para otros lugares. Y por otro lado, no nos olvidemos que la política en los últimos tiempos se ha hecho mucho más personalista. Ahora, pregunta que tiene que ver con la 19640, ya me quedó. Es decir, este proyecto, ustedes han firmado algo muy importante en la ciudad de Río Grande, es un acta compromiso, ¿sí? Sí, claro. Vamos a llamar así. Estaba el acta Ciurano, de Río Grande. Estaba Lechman, estaba Loli, estaban los presidentes de los consejos deliberantes de Río Grande y Ushuaia. Esto es para, digamos, más allá de acta de compromiso, llevar un proyecto concreto al Congreso de la Nación que tiene que ver con la 19640. ¿Sabe ¿sí? una cosa? Y además con algo importante, los fueguinos tienen que saber que en 526 días vamos a tener un país distinto. Y que si no conseguimos en estos 526 días que el resto de las fuerzas políticas tome conciencia de que hay que aprobar
esta nueva ley, lo que va a pasar es que dentro de 526 días un nuevo gobierno y un país distinto van a poner en marcha este nuevo régimen que le va a dar estabilidad y certeza futura a los fueguinos. Sí, régimen que inclusive fue vilipendiado durante mucho tiempo por otras fuerzas políticas. Es decir, acá ustedes lo han visto inclusive en el Congreso de la Nación, Yuto lo ha visto en carne propia. Es decir, otras fuerzas políticas han vilipendiado. ¿Por qué? La pregunta es para muchos, ¿por qué Tierra del Fuego sí y nosotros no? Entonces la pregunta es, teniendo prácticamente una mayoría casi en contra, ¿cómo pretenden lograrlo? No, lo primero que le quiero decir es que nosotros no tenemos esa perspectiva para el 2015. Nosotros tenemos una perspectiva distinta en términos de cómo va a quedar construido el nuevo escenario político argentino. Y además tenemos la convicción del liderazgo y la determinación respecto de qué es lo mejor para el país y qué es lo mejor para la gente. Y creemos que con esa convicción y con ese liderazgo se pueden modificar posiciones. Eso en primer lugar. Pero además hay un tema mucho más importante, que es, ¿sabe lo que ha pasado en los últimos años? Ha pasado una cosa compleja, que es que hace 6 o 7 años, en la Argentina, por cada 100 pesos que usted pagaba de impuestos, 54 pesos iban al Estado Nacional y 46 a las provincias. Hoy no es así. Y hoy van 76 pesos al Estado Nacional y solo 24 a las provincias y los municipios, por el total de la masa de impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha ido concentrando el recurso en el Estado federal. ¿Sabe cuál es el desafío? Volver a desconcentrar los recursos y dárselos a las provincias, porque en definitiva el régimen es una desconcentración de recursos desde el mejor lugar que se puede hacer, que es desde la matriz tributaria. Los estados, y no me quiero poner muy técnico, pero los estados tienen 2 herramientas para distribuir ingreso. Uno es la matriz tributaria y el otro es la matriz de seguridad social. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que esa matriz tributaria y esa matriz de seguridad social rijan, digamos, para todos los argentinos de acuerdo a las necesidades y a las particularidades de cada región. ¿Tiene derecho Misiones a pedir que tengamos una mirada puesta en función del tabaco, del té? Sí, claro que tiene derecho. Sí. ¿Tiene derecho Cuyo, los cuyanos, respecto de la pasa de uva, del mosto? Sí, claro que tienen derecho. De las diferentes herramientas tienen derecho. Hablamos de una reforma impositiva en la Claramente, la Argentina, fíjese, en 30 años cambió la forma de comunicarnos telefónicamente, en 30 años cambió la forma de cuidar la seguridad. Hoy tenemos cámaras, yo vivo en una ciudad en la que puse 1100 cámaras de seguridad móviles y me permitió bajar el 80% del robo automotor. Ahora, vivimos en un país en el que en estos 30 años de democracia, en el que, por ejemplo, se ha logrado juzgar y condenar a militares que usaron el Estado para cometer delitos, no cambiamos ni la matriz tributaria, que cada vez es más regresiva, ni la forma de votar. No nos queda tiempo. La última, ¿qué va a hacer dentro de 527 días, Sergio Massa? ¿Qué voy a hacer? Y seguramente voy a tener mucho más trabajo que hoy, pero voy a tener una pasión y un compromiso que me va a permitir sentir que tengo fuerza para cambiar las cosas que hacen falta cambiar. Gracias, no nos queda tiempo. Bueno, nos vamos a la pausa, la última.